Putin está tomando de su propia medicina. Tremenda bomba informativa. Más de 400 drones cruzando el cielo en plena noche. Alarmas antiaéreas sonando alrededor de Moscú. Los 4 aeropuertos internacionales de la capital obligados a detener sus operaciones. Y una pregunta que ahora mismo se hacen analistas en todo el mundo. ¿Estamos viendo el inicio de una nueva etapa en esta guerra? Porque lo ocurrido durante las últimas horas no ha sido un ataque cualquiera. Según las autoridades rusas, Ucrania lanzó más de 430 drones hacia la región de Moscú, en una de las mayores ofensivas aéreas de este tipo desde que comenzó la invasión a gran escala. El Ministerio de Defensa ruso elevó después la cifra total hasta 452 drones interceptados o destruidos en distintos puntos del país. Más allá del número exacto, el mensaje es evidente. Ucrania demuestra que puede llevar la guerra hasta las puertas de la capital rusa. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, ha asegurado que las defensas antiaéreas destruyeron decenas de drones cuando ya se encontraban en las proximidades de la ciudad. Primero habló de 36 aparatos derribados y poco después actualizó la cifra hasta 39. Rusia insiste en que la mayoría fue neutralizada antes de alcanzar sus objetivos, pero incluso con esas interceptaciones el ataque tuvo consecuencias inmediatas. Los 4 aeropuertos internacionales de Moscú suspendieron temporalmente sus operaciones por el riesgo aéreo, vuelos retrasados, pasajeros atrapados y una de las ciudades más protegidas del mundo obligada a activar todos sus protocolos de seguridad. Y eso demuestra algo importante. En una operación de este tipo no solo importa cuántos drones alcanzan el objetivo, también importa la capacidad de obligar al enemigo a reaccionar. Pero lo que ocurrió esa noche empieza a cobrar todavía más sentido cuando se observa el contexto. Horas antes, Rusia había vuelto a lanzar un ataque masivo contra Kiev. Y poco después, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hizo una declaración que muchos interpretan como una señal de la estrategia que pretende seguir Ucrania de cara a los próximos meses. Atentos. Zelensky aseguró que la guerra se decidirá en una batalla en el cielo. Con esas palabras defendía que la capacidad para producir y lanzar grandes cantidades de drones será uno de los factores que marcarán el desenlace del conflicto. Y apenas unas horas después llegó esta enorme ofensiva sobre territorio ruso. Pero aquí la situación cambia de dimensión. Desde el comienzo de la invasión, Rusia ha utilizado de forma constante misiles y drones para atacar ciudades e infraestructuras ucranianas. Ahora Ucrania intenta responder desarrollando su propia capacidad para golpear objetivos situados a cientos de kilómetros del frente. No se trata únicamente de causar daños, también busca obligar a Rusia a dedicar más recursos a proteger su propio territorio. Y esa estrategia tiene un coste. Cada oleada de drones obliga a desplegar sistemas antiaéreos, radares, equipos de emergencia y medidas de seguridad que permanecen activas durante horas. Incluso cuando la mayoría de los aparatos es interceptada, la presión sobre las defensas aumenta con cada ataque. Eso convierte a los drones en una herramienta de desgaste además de un arma ofensiva. Pero hubo unas palabras de Zelensky que llamaron especialmente la atención. El presidente ucraniano afirmó que cuando no sean cientos, sino miles de drones los que vuelvan hacia Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin empezará a sentir personalmente el impacto de la guerra. Incluso llegó a afirmar que cuanto más lejos tenga que alejarse Putin de Moscú, más cerca estará el final del conflicto. Se trata de una declaración política que refleja la visión del gobierno ucraniano sobre cómo aumentar la presión sobre Rusia, aunque por sí sola no permite anticipar cómo evolucionará la guerra. Mientras tanto, Moscú mantiene que sus sistemas de defensa continúan funcionando y que lograron interceptar la inmensa mayoría de los drones. Esa es precisamente la versión ofrecida por las autoridades rusas, que sostienen que el ataque fue contenido antes de provocar daños de gran magnitud en la capital. Sin embargo, incluso aceptando esa versión, hay un dato difícil de ignorar. Cada pocos meses aumenta el número de drones empleados por ambos bandos. Lo que hace 2 años parecía una capacidad excepcional empieza a convertirse en algo habitual.
La producción industrial, la innovación tecnológica y la capacidad para lanzar ataques masivos están adquiriendo un peso cada vez mayor dentro de esta guerra. Y eso cambia completamente las reglas del conflicto. Hoy ya no basta con tener más tanques o más soldados. También resulta decisivo quién puede fabricar más drones, desarrollar mejores sistemas de guerra electrónica y mantener una producción constante capaz de sostener ataques de gran escala durante meses. Por eso muchos analistas consideran que el cielo se ha convertido en uno de los escenarios más importantes de esta guerra. Además, ataques como este tienen un efecto que va más allá del terreno militar. Cuando una capital como Moscú tiene que cerrar sus aeropuertos por una amenaza aérea, el mensaje alcanza tanto a la población como a los dirigentes políticos. El conflicto deja de percibirse como algo lejano y pasa a sentirse mucho más cerca de la vida cotidiana. Y esa dimensión psicológica también forma parte de la estrategia. Ahora queda por ver cuál será la respuesta de Rusia y si esta escalada dará paso a nuevas operaciones de gran alcance por ambos bandos. Lo que parece evidente es que la competencia por dominar el espacio aéreo no deja de intensificarse. Porque independientemente del número exacto de drones lanzados o interceptados, esta noche deja una conclusión difícil de discutir. La guerra entre Rusia y Ucrania ya no se libra únicamente en las trincheras o en las líneas del frente. Cada vez más el resultado también depende de quien consiga controlar el cielo y de quien sea capaz de mantener la presión sobre el territorio del adversario. Bueno, señores, ¿cómo se está poniendo todo? Y es que, bueno, pues Putin quería una guerra y ahora está tomando de su propia medicina. Los rusos han estado callados durante mucho tiempo, al principio cuando el ejército de Putin atacaba brutalmente a los ucranianos, todo el mundo callado, y ahora están todos muy inconformes. Porque claro, como están viendo que ya la guerra la tienen en su propia puerta, en su propia casa, ahora ya no les gusta tanto todo esto. Porque claro, cuando a ellos no les tocaba, cuando la guerra no le llamaba a las puertas de su casa, pues estaban todos contentísimos, y ellos no veían nada en contra de la guerra. Ahora, como los drones ucranianos se están paseando por toda Rusia y ahora se están viendo acorralados, pues ahora ya las cosas están cambiando. Y bueno, pues está claro que se está produciendo un antes y un después. Putin está tomando de su propia medicina y sobre todo pues esta oleada de ataques que se ha producido el día de hoy, pues no deja de ser de alguna forma u otra pues un golpe para los invasores, y a fin de cuentas pues eso, que con su pan se lo coman. Y la pregunta es muy clara: ¿pensáis que esta iniciativa que está tomando Ucrania, porque hemos visto cómo en las últimas horas Zelensky ya le ha avisado a Putin y le ha dicho que más pronto que tarde miles de drones acabarán llegando a la capital de Moscú? Por lo tanto, esto puede ser el principio de algo muy gordo a lo que se van a tener que enfrentar los rusos. ¿Pensáis que Putin se ha metido en una guerra perdida? Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.